Los guatemaltecos estamos conmemorando la independencia con muchas actividades a través de lo largo y ancho de nuestro país, mismo que le hemos transmitido aquí en TN23. Estamos iniciando una nueva etapa y le damos la bienvenida a nuestra programación, noticias y programas de contenido todo el día. Lo veíamos entonces en nuestra presentación, la independencia guatemalteca. 195 años de vida independiente, estamos por llegar al bicentenario, pero mucho tuvo que pasar para que los guatemaltecos hoy estemos conmemorando así. 1821 nos marca la fecha, pero mucho pasó antes de ello. Y hoy lo vamos a conocer con una recreación que nos va a hacer nuestro invitado de hoy. Les presento entonces al licenciado Juan Alberto Sandoval Aldana, quien es un historiador guatemalteco. Bienvenido a TN23. Muchas gracias por la invitación para estar en este día memorable. Es una fecha muy especial para todos los guatemaltecos y para todos los centroamericanos. El Istmo celebra una de las efemérides más importantes para la historia moderna y contemporánea. Y precisamente los años previos a este bicentenario son momentos en los que entendemos como científicos sociales, pero también como ciudadanos, que el 15 de septiembre sigue siendo una fecha que tiene plena vigencia en la actualidad. En un nuevo siglo y milenio nos alejamos un poco de las historias nacionales y locales para hacer una nueva revisión y hacer una reinterpretación de los acontecimientos de 1821, y al tratar de abordarlo como un hecho histórico, tenemos que verlo como un proceso. El proceso de independencia que inicia el 15 de septiembre de 1821 va a concluir el 15 de septiembre de 1848, cuando se consolida la creación de la República de Guatemala. Y por supuesto, hubieron antecedentes. La historia transatlántica nos lleva a encontrar ciertos antecedentes a finales del siglo XVIII, particularmente en la independencia de los Estados Unidos, la Gran Revolución Francesa y sus principales enunciados que llegan a Europa y al resto de Latinoamérica para generar la efervescencia libertaria e independentista en aquellos caudillos que lograron consolidar esos movimientos reformistas, liberales y progresistas. También la independencia de Haití, ya hablando un poco del panamericanismo. La América insular tiene ese mérito de haber tenido en esa isla un movimiento independentista que sin duda va a influir esencialmente los procesos independentistas en el Istmo, y por supuesto la influencia que tiene México hacia Guatemala a principios del siglo XIX. Nuestro escudo nacional, nuestro pabellón nacional nos marcan la fecha, 15 de septiembre de 1821, pero usted ya lo dijo, mucho pasó antes. ¿Desde cuándo empieza a gestarse en Guatemala? ¿Cómo, licenciado? En realidad, la primer chispa independentista la vamos a encontrar en 1811 en la ciudad de Granada, en Nicaragua. Hay una efervescencia en pro de la independencia que es lamentablemente suprimida por el jefe político, el presidente de la región, don José de Bustamante y Guerra. En 1813 también tenemos el recuerdo de la Conjura de Belén. Los conjurados abogaban por una conformación de un Estado nacional moderno en rechazo del antiguo régimen. El mismo presidente, don José de Bustamante y Guerra, es el que tiene la iniciativa para suprimir este movimiento, pero nos queda a nosotros ese antecedente rico en su esencia, porque fueron civiles guatemaltecos que además contaron con la ayuda de don Manuel Tot, que hacia el occidente sería aquel que correspondería con los primeros alzados a difundir el grito libertario si se concretaba en 1813 en la que hoy conocemos como Ciudad Prócer en Totonicapán. Algunos historiadores han tratado de relacionar algunos héroes indígenas, como por ejemplo don Atanasio Tzul en 1920, quien va a protagonizar una revuelta, pero en realidad esa actitud es una actitud de dolor, de pesadez, de queja en cuanto a la imposición tributaria. Debemos recordar que para ese momento, para el momento en el que inicia el segundo decenio del siglo XIX, aún la sociedad guatemalteca mayoritaria está en una relación de vasallaje. El tributo que se pagaba al rey era cobrado de una manera inhumana. Por lo tanto, aquellas quejas que se dan eran en cuanto a la molestia propia, personal, y no podemos afirmar que haya habido en esos movimientos indígenas un sentido de nación como tal, o la búsqueda de establecer una nación emancipada. Claro,
las razones por las que ya cae en una crisis el dominio español en América en general, lo vamos a encontrar principalmente en 1808 con la invasión a la península de los ejércitos de Napoleón I, los aires liberales que van a de alguna manera refrescar la política en la corte española, y no podemos olvidar el principio constitucionalista que tiene un tremendo impacto en América Latina cuando se proclaman las Cortes de Cádiz en 1812. De hecho, poco sabemos, pero es en 1812 cuando por primera vez a la Plaza Mayor de la ciudad de Santiago de Guatemala se le llama Plaza de la Constitución, recordando aquellos principios liberales que privaban en las Cortes constituidas, a las cuales participó el diputado Larrazábal representando a Centroamérica, llevando una serie de propuestas que después sirvieron para constituir la primera Constitución Federal en 1824, cuando Guatemala se encaminaba a un proyecto de vida republicano federalista, inspirado precisamente en la acción política que se tiene en 1776, cuando los Estados Unidos de Norteamérica proclaman su independencia nacional. Como usted lo ha dicho, muchas de las independencias de los países cercanos se gestaron en años cercanos al de Guatemala, pero ¿cómo llegaban esas noticias? ¿Cómo llegaba esa información de lo que estaba pasando en otros países hacia Guatemala? ¿La filtraba a alguien según lo que se sabe? En realidad estamos en medio de dos virreinatos. La Capitanía del Reino de Guatemala tenía el amparo y el cuidado político del rey a través del virreinato de la Nueva España. Si bien mencionamos aquellos grandes movimientos proindependentistas que fueron suprimidos por la autoridad suprema del gobierno de Guatemala, en el vecino país de México habían movimientos independentistas de gran magnitud. No podemos olvidar que un 15 de septiembre de 1810, el padre Miguel Hidalgo, en el campanario mayor en la fachada de la iglesia del Pueblo de Dolores en México, va a dar el primer grito de independencia en México. Y estos momentos independentistas van a tener en ese estado incipiente una reacción que va a llegar en los correos de ida y vuelta, en el intercambio cultural que se mantenía entre la Nueva España y la Capitanía del Reino de Guatemala. Otro momento fundamental es que en 1811 un líder mexicano, Morelos, con su movimiento agrario, va a tener la intención de invadir Chiapas. Y Chiapas, hacia 1811, aún es parte del territorio de la Capitanía General de Guatemala, por lo que el jefe político en el lugar va a pedir auxilio a la presidencia, es decir, al gobierno central de Guatemala, para que se envíen 15,000 hombres armados para defender el territorio. Afortunadamente, Morelos no invade Chiapas y se mantiene una paz que va a tener como límite o como una especie de acción limitante el hecho de que el plan de Iguala, el plan Trigarante y un ejército formidable comandado por Iturbide van a tener como referencia el punto de espera para que en Guatemala la independencia se firmara cuando el plan de Iguala fuera consolidado en México. El plan de Iguala o plan Trigarante implicaba en primer lugar que se sostendría la religión católica como la única y oficial. En segundo lugar, habría un trato y un sentido de igualdad en cuanto a la administración de la cosa pública por parte de las autoridades peninsulares y los criollos. Antes había un pulso entre estos sectores porque los españoles peninsulares miraban de reojo y sobre el hombro a los españoles que habían nacido de padres españoles, pero en América. Estos ya no eran considerados peninsulares y por lo tanto eran los que administraban los gobiernos locales en las colonias españolas a ultramar. Los funcionarios peninsulares siempre tenían una preeminencia y ocupaban los cargos de mayor importancia. En este plan Trigarante, entonces, el segundo punto fundamental era que ambas entidades, tanto criollos como peninsulares, iban a compartir la cuota de poder de manera similar. Y por último, se iba a dar acceso a quienes eran vasallos y tributarios del rey
a tener una mayor proporción de la tierra, a reducir los tributos y apaciguar de esa manera el peligro que podía correrse si esa misma base económica productiva que sostenía la economía colonial se alzaba y declaraba la independencia por su propia cuenta. Ese miedo entonces es lo que hace que el 14 de septiembre Gavino Gaínza convoque a los representantes de los principales sectores en la ciudad de Guatemala. Llega representada la Universidad de San Carlos, la iglesia, las principales religiones, la franciscana, llegan padres de la Orden de Santo Domingo, llega el ayuntamiento y por supuesto la burguesía local, para que en un afán de anticipar esa declaración de independencia para mantener un status quo, la mañana, a las 8 de la mañana del 15 de septiembre, jurídicamente se decretara la independencia de Guatemala y Centroamérica, desconociendo el dominio de la corona española en la región. Lamentablemente, aquí encontramos una debilidad epistemológica, porque debiendo ser un movimiento, como lo enunciaban sus acciones, completamente libertario, progresista e independiente, hoy, como decía al principio, al hacer una revisión de los acontecimientos, encontramos que fue un movimiento eminentemente conservador, que hacia el interior de la República no hubo ninguna transformación y que el sistema de coloniaje, la estructura vertical de la sociedad guatemalteca permaneció intacta. Se siguieron pagando tributos, había una sumisión y una relación de vasallaje, aunque ya no teníamos al rey de España como rey. Ese status quo había que sostenerlo con una fuerza formidable, principalmente militar, porque la política ya estaba muy bien establecida, y es así como aquellos ideales maravillosos que estaban contenidos en el Acta de Independencia, como por ejemplo la constitución de un Congreso Federal Centroamericano, no se cumplen. Y el 5 de enero de 1822 parten las primeras diputaciones para integrarse al Imperio Mexicano de Iturbide, y de ser españoles, con la independencia del 15 de septiembre de 1821, pasamos a ser mexicanos con la anexión el 5 de enero de 1822. Ya que usted lo menciona, ¿qué tan confiables son todos estos datos históricos? ¿A dónde recurre usted cuando necesita revisarlos? Bueno, al revisar a contrapelo la historia, hacemos investigación de gabinete, leemos y hacemos paleografía de documentos epónimos que, al interpretarlos por la formación técnica, teórica y metodológica que un historiador tiene, logra encontrar las ideas que subyacen, lo escrito entre líneas, la interpretación que debe hacerse apropiadamente de un documento a la luz de un conocimiento mayor. No es fácil ser historiador, porque el historiador hace una interpretación del hecho histórico y se maneja en tres tiempos, en tres dimensiones distintas: el tiempo histórico pasado, el tiempo histórico presente y el tiempo histórico futuro. Nosotros los historiadores hacemos presente el 15 de septiembre de 1821 con un conocimiento del tiempo histórico del futuro en el que estamos, interpretamos la posición, la intención de cada uno de los grupos. Y por eso es que estos grupos participantes manifiestan con cierto sesgo la intención por la que ellos participan en un movimiento de esta naturaleza, y es como vamos a encontrar, por ejemplo, los problemas que aquejan a la sociedad guatemalteca hoy día. Sabemos que todos estos problemas tienen un antecedente remoto: la tenencia de la tierra, el dominio de una pequeña porción de vecinos de la ciudad de Guatemala, que son los dueños de los medios de producción, los dueños de grandes porciones de tierra, esa pequeña burguesía en formación, esas oligarquías dominantes que, al mantener su status quo, han logrado hacer más robusta esa postura política para cimentar la problemática guatemalteca que persiste hasta hoy día, que no hemos logrado superar, pero que tiene un atisbo, tiene una luz, una especie de solución a estos problemas cuando Guatemala se encamina por la vía económica, capitalista, de la yonkerización, y esto le permite a Guatemala tener la posibilidad de consolidar aquello que era el ideal de una independencia en el siglo XIX, la consolidación de un Estado nacional moderno. Y esto va a pasar en Guatemala hasta 1944.
Entonces, estamos muy atrasados. El siglo XIX, que es un siglo de guerras, revoluciones y de profundas transformaciones, va a extenderse hasta la mitad del siglo siguiente. Y Guatemala va a integrarse al siglo XX hasta los acontecimientos y las consecuencias de la noche del 20 de octubre de 1944. En este momento, ¿qué tan independientes somos? Bueno, somos un país independiente política y jurídicamente, pero no podemos decir que seamos un país dependiente económicamente, porque somos un país que maneja una deuda externa muy voluminosa, por ejemplo. Somos uno de los países que tienen el crédito de pagar su deuda puntualmente, pero tenemos una dependencia económica de las distintas instituciones bancarias internacionales, los fondos monetarios internacionales, que de alguna manera, a través de los empréstitos que el país va a solicitar y que se le otorgan, concede una cierta prerrogativa a entidades económicas que, como todos sabemos, ejercen cierto dominio en las políticas de los distintos estados en Latinoamérica, porque seguimos siendo una economía traspatio. Y por supuesto tenemos economías que van a determinar no solo nuestro futuro, sino que también pues nuestro presente. Gracias, regresemos a 1821 y esos años pues relativos. Hablaba usted de que se tomaba la religión católica como la base. ¿Qué pasó con eso, por un lado? Y por el otro, ¿qué se hicieron los españoles que dominaban? Bueno, en Guatemala, como indiqué, el amanecer de 1821, el 15 de septiembre de 1821, no implicó ningún cambio para la sociedad guatemalteca. Ni siquiera cambiaron las autoridades, puesto que el presidente de Guatemala, al cual se le podía llamar así, porque Guatemala tuvo un gobierno individual, de alguna manera con cierta autonomía, al tener una sede, o al ser sede de una de las audiencias de la corona española, la audiencia de los confines, que se instala directamente en la ciudad de Santiago de Guatemala. Esta era una alternativa para el poder español que como prerrogativa se concedía a muy pocas colonias. Y eso, a pesar de no ser un virreinato, nos puso a la altura de la Nueva España y de Lima. Por lo tanto, Guatemala tenía como primera autoridad al capitán general, al cual se le podía llamar presidente porque presidía la audiencia. De tal manera que el presidente de Guatemala, con la firma de la independencia, pasó a ser el primer gobernante en la vida republicana de la nación. Esta situación va a cambiar cuando, después de la anexión a México, El Salvador, que era una provincia de Guatemala, porque Guatemala era Centroamérica, que era productiva, que era autónoma económicamente, es decir, era una región que tenía una producción económica que era administrada por Guatemala, por supuesto. Guatemala controlaba la economía a través de monopolios centralizados en la ciudad, pero El Salvador era una provincia pujante. La producción del cacao y del añil hizo posible que los políticos salvadoreños lograran constituir un ejército nacionalista y aceptar la independencia de España, pero también proclamaban la independencia del dominio de Guatemala sobre El Salvador. Esta insurrección, siendo Centroamérica parte ya del Imperio Mexicano de Iturbide, motivó que ingresara un formidable ejército mexicano al mando de Vicente de Filísola, quien suprimió la revuelta en El Salvador, pero lo hizo auspiciado con el erario del Tesoro del Estado de Guatemala, y eso generó un rencor en los salvadoreños porque realmente era un movimiento genuino nacionalista. Y al terminar la revuelta, como lo calificaron los políticos conservadores guatemaltecos en El Salvador, y regresar el ejército mexicano de Filísola a la ciudad de Guatemala, se recibe la noticia que Santana había atacado a Iturbide y había terminado con el incipiente imperio mexicano de Iturbide, por lo que Vicente Filísola nuevamente entrega el poder, pero a una asamblea. Ya no el brigadier Gavino Gaínza, que había sido la autoridad española que firmaba la independencia, sino que el que había sido su sustituto, que era un militar mexicano, entrega el poder a una asamblea que inmediatamente convoca una reunión
Y el memorable 1 de julio de 1823 va a firmarse el acta constitutiva de la República Federal de Centroamérica, en donde se declara nuevamente Guatemala, es decir, Centroamérica independiente. Pero el modelo federativo que se va a adoptar está inspirado en el modelo de nación que se adopta en Estados Unidos después de su independencia en 1776, y ese proyecto federalista que era el único que permitía la unidad de Centroamérica sin que hubiera un gobierno centralizado en Guatemala que ejerciera un dominio regional, llevó a la nación centroamericana a una guerra fratricida. Y aquí es donde vuelvo a mencionar que, revisando nuevamente, haciendo una reinterpretación de la historia de la independencia como un ciclo, como una dinámica que dilata de 1821 a 1848, ya damos por finalizado el concepto de que la independencia de Guatemala se logró sin derramar una gota de sangre, lo cual no es cierto. Esa guerra nacional centroamericana en la que los 5 estados se van a ver inmersos en una guerra entre hermanos es un momento cruel y sangriento de la historia de la independencia en Guatemala. Lamentablemente no se logra que suceda lo que pasa en el resto de países en Latinoamérica, que con los movimientos independentistas los caudillos liberales logran consolidar las fronteras de sus países. Es más, las extienden, crecen los países porque se agregan otras provincias para dar lugar a las grandes naciones en el proyecto bolivariano, la política que va a implantar el general San Martín, José de Irrizarry, un guatemalteco que tuvo una injerencia directa en los movimientos independentistas del sur de América. En Centroamérica es lo contrario. En vez de consolidar las fronteras de la región y consolidarnos como la patria grande que éramos, la región se atomiza y nos dividimos de una y pasamos a ser 5 naciones. Licenciado Sandoval, gracias por estar con nosotros, y entonces en estos pocos minutos de resumir más de 195 años de historia, desde los principios de 1800, pues entonces se gestaba, como lo hemos visto acá, hasta llegar a estas fechas en las cuales los guatemaltecos celebramos con antorchas y con desfiles. Gracias entonces nuevamente, licenciado, por estar con nosotros, y a usted por su atención, pero siga aquí en TN23, noticias y programas de contenido en permiso.